El episodio de hoy se alargó porque fue muy bueno, ¿verdad? Bastante. Bastante largo y bastante bueno. Sí. Entonces, lo vamos a dividir en 3 partes. Quédense hasta el final y se van a quedar con ganas de más. Hay más. Lo vamos a dividir en unas cuantas partes. No sé si dijimos cuántas y si no, no decimos. Y si sí, pues ya lo saben. Entonces, que lo disfruten, ¿verdad? Disfrútenlo al máximo. Muy pocas veces nos van a escuchar hablar así, ¿eh? Tal vez no. Hablemos de los límites, ¿te parece? Me parece perfecto. Yo los percibo como algo bueno, definitivamente, pero también como algo peligroso. Hay 3 esferas, de una vez para que lo sepan, de las que me gustaría que hoy habláramos, en donde hay límites, son buenos, pero también pueden ser tóxicos. Y antes de brindar las esferas, ¿qué opinas de los límites? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué piensas? Si yo hubiera aprendido sobre poner límites a los 20, te pongo un ejemplo, ¿no? A los 20, lo que he comprendido hasta el día de hoy, mi vida hubiera sido diferente Ok. en todos los aspectos. Y bueno, creo que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero a veces malentendemos, por ejemplo, la lealtad con los límites. Y a veces no pones límites por lealtad o no pones límites por la persona que no te atreves a poner esos límites. Y creo que eso me causó muchísimos problemas en todos los ámbitos de mi vida. Está bien interesante por dónde te estás yendo, porque en la posición que yo me encuentro ahorita, no estoy batallando en un mal sentido porque no pueda, sino cuando digo batallando es mi batalla hoy. Eh, Todos tenemos batallas y las batallas son muy buenas, y batallar quiere decir que estamos avanzando, porque si nos acostumbramos a estar en el mismo lugar, pues no hay batallas ya Claro. que vencer. Y mi batalla ahorita, no ahorita, pero mi batalla en esta etapa de vida es poner límites en todos los aspectos, desde lo más sonso hasta lo más profundo y esencial. Entonces, me parece que va a estar muy interesante esto en la perspectiva de debí poner límites y yo decir hoy debo poner. Eh, dijiste ahorita, y no se me va a ir el número, dijiste a los 20 años. Supongo que diste un número así, no muy específico, pero tiene mucho que ver, y me va a permitir preguntarte esto, tiene mucho que ver la edad que estás dando con este punto. La primera esfera en la que me gustaría hablar, yo la voy a denominar así, la vida cristiana. En la vida cristiana hay límites, definitivamente. Claro. Eh, yo crecí en un ambiente muy saludable, hablando de vida cristiana, no porque seas tú quien es la mitad de este trabajo, pero mis papás se dieron a la tarea de no hostigarme cuando se trata de Dios, pero de siempre motivarme, inspirarme y educarme. Hay varias palabras que dije, pero en ningún momento me sentí hostigado. Siempre que hubo algo de hostigamiento, yo lo sentí como educación, no como me están fregando, ¿me explico? Entonces, mi vida cristiana la he disfrutado mucho. Definitivamente, y vas a estar de acuerdo conmigo, en la vida cristiana tienen que haber límites, deben de existir límites. Pero aquí va donde quiero iniciar esta conversación, y es, cuando inicia tu vida cristiana, ¿qué tantos límites habían? Creo, hablando un poquito de ti, discúlpame que no te responda rápido la pregunta, pero hablando de ti, creo que tiene que ver con los límites que nosotros pusimos. Tú ves la vida cristiana desde esa perspectiva, porque tu mamá y yo pusimos límites ante la gente de lo que la gente creía que nosotros teníamos que hacer contigo como un niño, Ok. adolescente o joven cristiano. Entonces nosotros pusimos erróneamente, no lo hicimos con nosotros. Quiero ver si estoy entendiendo. De alguna manera se puede decir que me protegieron de la gente en lo que Totalmente. ustedes me cuidaban como hacia dónde vamos. Totalmente, Ok. totalmente. Y estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la escuela. Tuviste una educación en una escuela cristiana súper mega religiosa, Fanática, vamos a decirle. fanática Que soy religioso y me siento orgulloso de eso. en un punto, en un punto en el que nosotros tuvimos que decir, no, no, no. Está erróneo lo que te están diciendo y lo que te están prohibiendo. Y tú, contigo no batallamos mucho porque eras muy, muy inteligente y siempre confrontabas con la palabra de Dios. Pero sí tengo que decir que aún en el ámbito cristiano nosotros tuvimos que poner límites hacia contigo, hacia con Valeria. Con Valeria ya no lo batallamos tanto. Contigo creo que fue una confrontación muy fuerte de
no llamar pecado. Aparte, de diferencia entre mi hermano y yo, para que sepan, creo que yo soy una persona que guarda silencio y en el momento justo abre la boca. Mi hermano es una persona que guarda silencio y los manda a la fregada. O sea, sí, le vale queso y sigue con lo suyo. Exacto. Yo me quedaba a resolver el rompecabezas. Exacto. Entonces, fíjate, hablando de los límites, desde tu vida pusimos límites y dijimos, no vamos a llamar pecado a lo que no es, o llamarle malo, vamos a decirlo de cierta manera, llamarle malo a lo que no es. Entonces siempre, gracias a Dios, me siento muy orgulloso de que puedas decir esto. Tú lo dijiste por ti mismo, de que tú puedas decir que fue en un ambiente saludable, pero fue saludable por los límites que nosotros pusimos, pero desgraciadamente muchas veces no lo hicimos en nuestras propias vidas. Estoy hablando mía y de tu mamá. Seguimos hablando de un aspecto de vida cristiana, ¿verdad? Cristiana totalmente. Estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de las personas que te rodean. Pareciera ser que estamos hablando mal de la iglesia, pero no es así. Creo que uno como familia, uno tiene que proteger a su familia en ocasiones, y más cuando creces en un lugar que es una religiosidad fanática, que es una cuestión de fanatismo que no está en la palabra de Dios. Entonces nosotros siempre los hemos protegido de eso, y tiene pocos años que nos hemos protegido, Marina y yo, de ese fanatismo, porque fanatismo no nada más es llamarle pecado a las cosas, sino en ocasiones a idolatrar un liderazgo, a idolatrar un pastorado, idolatrar no solamente decir Él es Dios. Hay veces que... Perdóname que te interrumpa, pero creo que nos va a servir mucho. Siempre en concepto de idolatría he manejado el tema, porque así me lo enseñaron, de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. No lo tienes que llamar Dios, pero ocupa el lugar de Dios, ya es un ídolo. Si en lugar de poner tu confianza en Dios, lo estás poniendo en alguien, ya es un ídolo. Total. Si estás quitando del reflector en un tiempo que era importante a Dios y se lo pones a una persona, ya es un ídolo. Entonces, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, emocional, espiritual o físicamente, es un ídolo. No nada más cositas de madera que tallamos. Estamos hablando en el ámbito cristiano, pero a veces, tú lo dijiste en un inicio, a veces tienes que tener un balance, porque también cometí el error de no querer ser como lo que nos querían imponer, y me fui al otro extremo los primeros años de mi pastorado. Ya entiendo. Antes de caer eso, porque vamos a llegar ahí definitivamente con esto, quiero hacerte una pregunta más. Es que ese es el problema, que no me digas de qué vamos a hablar. Es que es a propósito. Y está bien chido que estés abriendo esas puertas, porque mira, de un inicio o de entrada, dime, cuando recién conoces de Dios, ¿a qué edad es? No me digas la de niño, porque sé que de niño tuviste un acercamiento. Sí. Pero ya más grande, ¿decides comprometerte con Dios? Decido comprometerme con Dios. Decidimos, incluso tu mamá y yo, comprometernos con Dios a los 18 años. Ok, ya estaba yo aquí en esta tierra. Ya estaba, acababas de nacer. A mí nadie me preguntó, pero no me arrepiento. Creo que hubiera dado un voto a favor. Acababas de nacer. En ese momento, ¿qué cosas te dijeron que estaban mal? Vamos a ser bien específicos, porque nos está viendo gente que nunca ha tenido un acercamiento con Dios. Nos está viendo gente que recién se está acercando, y nos está viendo gente que tal vez tiene 15, 20, 30 años cerca de esta vida cristiana. ¿Qué cosas te dijeron que estaban mal? Así simples detalles que dices, no, y no estaba mal. Nuestra manera de vestir, sin entrar a detalles. Okay. Nuestra manera de vestir, mía y de tu mamá. Quiero aclarar que nos vestíamos de una manera muy normal, pero estoy hablando de las mujeres que no usen pantalón. Ok, jeans. O sea, los jeans, exacto. Una ida al cine era pecado ir al cine. Era satanizado, no pecado, satanizado. O sea, a tal grado, y inclusive hay una historia que... Era como ir a un table. Sí. Que está mal. Pero o sea, no te lo exagero, pero así era. Ah, yo sé qué historia. ¿Vas a contar la historia de lo que yo hice? Sí, tú fuiste y tú eras un niño. ¿Cuántos años tenías? Quisiera acordarme. ¿4 o 5? 4, porque vivíamos 4 o 5, porque yo hablaba con el pastor y le decía, pastor, es que ¿qué tiene de malo? Pero mira, es que había un hermano que presionaba mucho al pastor, un hermano súper mega fanático, espantosamente, y él decía que no íbamos a ir al cine. Entonces un día estábamos en el mall y
tú viste entrar a ese hermano. Me dijiste, mira, papi, ahí va el hermano. No quiero decir el nombre. Pues, ay, ¿por qué no? ¿Sigue con vida? Sí. No sé. Bueno. El hermano Víctor, ahí va, me dijiste. Entonces, ahora, ojalá el hermano Víctor siga tratando de vivir una vida con límites. Que si a él le hace bien. Ahora, pero fíjate lo que yo te dije, ¿eh? Te dije, no puede ser. Porque yo ya no lo vi. Te dije, no. Me dijiste, sí es. Porque ahí también va la hermana y dijiste el nombre de la esposa. Ahí también va la hermana y te dije, no. Y voy y me asomo y sí es. Entonces ya lo demás es historia, pero sí lo confrontamos. Ok, qué interesante. El cine, escuchar una canción que no hable de Dios. No, a veces me siento raro decir, pero música como le llaman secular, era súper mega pecado a tal grado que yo quebré mis discos, quebré mis CDs. No te estoy hablando que eran CDs satánicos, no era Marilyn Manson. No, eran discos con música normal. Y no quiero confundir con lo que estoy hablando, pero hasta cierto punto, aquí es donde voy a entrar en un tema muy controversial. Creo que este episodio sí va a terminar siendo en 2 partes. Te voy a decir por qué. Porque quiero que hablemos de 3 esferas. Estamos en la primera y estamos en la primera etapa de la primera. Porque estamos hablando de lo que está mal, que no está mal. Ahorita tal vez vamos a hablar de cosas que están bien, que pensamos que estaban mal. Pero dime, ¿qué controversia? Hasta cierto punto, creo que en una etapa en nuestra vida, por eso te digo que puedo confundir, siento que era tanto nuestro amor a Dios que nos enseñaron de esa manera que eso era el amor a Dios. Hasta cierto punto yo quebraba los discos y decía, Dios está orgulloso de mí. No voy a ir al cine. Tengo ganas de ver tal película, pero es por ti, Señor. Y yo le decía, Señor, es para ti. Que hoy me doy cuenta que Dios no se hubiera enojado si hubiera ido en ese entonces, pero me ayudó a tener hasta cierto punto, una relación con Dios de te entrego todo. Okay. No estoy diciendo que sea correcto, pero hasta cierto punto a tu mamá y a mí nos ayudó en cierta manera en una formación. Aprendimos yo creo que es una de las maneras también que aprendimos a honrar a nuestros líderes, honrar a nuestros pastores, porque no era pecado ir al cine, pero tal vez hubiera sido erróneo desobedecer a quien yo elegí como pastor y como líder. Ok. Sí, estás llegando a un punto, a mí me sucedía mucho en la escuela, que bien ya diste reporte de cómo era mi vida en la escuela, que me decían, es que eso está mal. Y yo les decía, no está mal. Pero si tú lo haces, está mal. ¿Por qué? Porque a ti te dijeron que no lo hicieras. Exacto. Entra una cuestión de honra y de obediencia bien cañona en nuestras vidas, porque más allá de si sí o si no, yo estoy sometido bajo este liderazgo. Por eso hay que saber escoger, porque mira, ahorita hay liderazgos que no escogemos. A tus padres no los escoges, pero si tú perteneces a una iglesia, tú decidiste someterte a ese liderazgo. No se nos olvide que estamos hablando de límites. Y hay jóvenes que se han acercado conmigo y me dicen, es que para mi papá, si es malo que yo ponga una canción de Luis Miguel o de lo que tú quieras. Y yo le digo, obedece a tus papás. Pero no es pecado, pero obedece a tus papás. Tú no puedes poner límites con tus padres. Sí. En ese aspecto, hablando de límites. De igual manera, tú elegiste estar en esa iglesia. Te pongo un ejemplo, en Monterrey, el reporte es que hay más de 3,000 iglesias. Y creo que ese es un reporte de 2014-2015. Creo que ahorita son muchas más. Entonces, imagínate, tú elegiste y luego no obedecer de las 3,000 y tantas iglesias, no obedecer a lo que tu líder, tu pastor, te está diciendo que hagas. Algo que también pienso de esto que estás diciendo es, no sirvió. Y también, no digo que esté bien o que esté mal en ningún aspecto, pero también a cuánta gente que fue sometida a esta misma presión que ustedes, no soportó la presión y no quiere saber más nada de la iglesia. Hay casos de éxito, como el tuyo, pero hay casos de fracaso, y no estoy hablando del fracaso de la iglesia, ni fracaso de la persona, simplemente relaciones rotas entre una y otra. Es que hay peligros, siempre en los límites hay un peligro, y el peligro es personas que dicen no quiero nada. Uh-huh. Otra es una formación. No estoy diciendo que tu mamá y yo somos perfectos, pero a nosotros nos ayudó, a nosotros nos sirvió.
cuando entendimos, siempre supimos que no era pecado, pero obedecimos. Pero también conozco casos que se deschavetaron, se volvieron locos en la libertad y se fueron al libertinaje. Hasta cierto punto de pensar, al cabo no es malo, y pum, te deschavetas de que al cabo... Y a veces me pongo a pensar y digo, hubiera sido mejor que se hubiera quedado en el fanatismo, porque se alejaron de Dios. Entonces, es bien interesante este tema porque creo que los límites tienen un balance y tenemos que estar, por eso tenemos que estar siempre bien conectados, hablando de límites en el cristianismo, en el conocer a Dios. Tenemos que estar conectados con Dios, a su palabra. Vale decir lo siguiente, entender que no podemos en nuestra vida poner límites del Antiguo Testamento. Hay personas que a veces creo que se quedaron en el Antiguo Testamento, se quedaron en Reyes o Crónicas y ahí se quedaron. Y ellos viven y me dan ganas de regalarles un Nuevo Testamento porque sus límites son conforme el Antiguo Testamento, pero... Qué importante es entender la gracia de Dios, y la gracia no nos da una libertad de ser libertinos, pero sí estamos hablando de límites, que también hay límites en Dios, y el llevar una vida con ese balance, creo que es muy, muy complicado. Sí, por eso se le llama balance. Si tú ahorita traes una báscula y tienes cosas y le pones, es muy difícil que la báscula se quede exactamente en el balance. Y a veces, porque es complicado en la vida cristiana tener un balance, es complicado porque tienes que guardar testimonio ante los demás, pero también no verte de una manera en que con tus hechos parece que le estás dando juicio a ellos. Entonces, híjole, esto de los límites es un tema que podemos estar aquí horas hablando. Hay este versículo tan famoso de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego hay otra contraparte en la que sí, en cartas Pablo es muy específico en esto, y esto tampoco, y no hagas esto. Y luego hoy juzgamos muy a la ligera a las personas y se nos olvida un detalle, que cuando Pablo le escribió a estas comunidades 24/7 están juntas y están en un mismo espacio y están... Entonces, la manera de comportarse era muy distinta. Hay una serie, The Good Place se llama, no estoy diciendo que así sea la vida, pero tienen una... muestran una realidad que muy pocas veces pensamos, y es cuánta gente se va a ir al lugar, ellos le llaman el lugar bueno, y dicen que de 1800 para acá o una cosa así, nadie ha ido al lugar bueno. ¿Y por qué? La razón es que hoy todo lo que consumimos tiene un proceso de muy poca ética detrás de él. Entonces, el simple hecho de que hoy yo, por ejemplo, hoy desayuné fresas, el simple hecho de que yo me comiera una fresa me hace una persona mala, porque lo que sucedió para que esa fresa llegara a mis manos es incorrecto. Entonces, el que sea que hoy en día piense que por que está cumpliendo con sus límites es bueno y por eso agrada a Dios, está cayendo en un error porque es por gracia. ¿Hay que seguirlo haciendo? Sí, pero dejar que todo gire en torno a ti o a tu ser buena persona nos puede meter en un proceso de fanatismo muy, muy tóxico, ¿no? Hay un problema muy grave. Me voy a atrever a generalizar. Muy pocas veces generalizo. Y creo que hoy lo voy a hacer. Nunca generalizo. Y ya generalicé, no, estoy jugando. Hoy existe un problema muy grave en todos los que conocemos a Dios, somos hijos de Dios o vamos a una iglesia. Y es que nosotros juzgamos en base a nuestros límites. Te pongo un ejemplo tonto. Para mí no es malo escuchar música, entonces comprendo a los que escuchan música y eso no es malo. Pero si para mí es malo, te pongo un ejemplo, tomarme una cerveza, entonces juzgo a la persona porque a mí no me gusta eso porque yo no lo hago. Entonces, comprendemos a los que hacen lo mismo que nosotros, pero juzgamos a los que hacen lo que nosotros no hacemos. Sí. Entonces, ahorita que estamos hablando de límites, es muy importante entender que cada persona está en un diferente proceso en Dios, que cada persona, a veces juzgamos a los que ni siquiera conocen a Dios o no van a una iglesia o no escuchan palabra cada domingo y queremos que ellos vivan una vida igual a la de nosotros. Y es interesante
Y es muy importante entender que los límites que nos ponemos son personales y que no tenemos que juzgar en ningún momento los límites que pone otra persona. Claro, lo que es malo y eso yo lo entiendo y quiero dejarlo claro. Lo que es malo, lo que es pecado. Pero de allí nosotros no podemos ponernos a juzgar a los demás porque no tienen los mismos límites que nosotros tenemos. La semana pasada me escribió alguien de la iglesia para preguntarme que si había niveles de pecado. Y es un tema muy interesante que no lo voy a tratar ahorita porque estaría bien interesante que lo tratáramos en un episodio aparte. Pero si existe hay algo que estoy haciendo que está más mal que el otro o el que está ya está haciendo más mal que yo. Siempre existe esta cosa. Y pecado es pecado. O sea, pecado es pecado. Me voy a adelantar a lo que vamos a hablar en un futuro, pero pecado es pecado. Yo siempre he dicho que el pecado es igual. No hay niveles de pecado. Las consecuencias son las que después hablamos. Hay una, para no dejarlos así, hay una diferencia en pecados en el sentido de cómo interactúan con nosotros y con nuestra comunidad. Hay pecados que me afectan directamente a mí y al afectarme a mí me separan de mi comunidad. Cuando hablo de comunidad es mi acercamiento al cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y hay pecados que cometo que además de lastimarme a mí, lastiman a mi comunidad. Entonces, sí hay una diferencia de pecados, pero el nivel de gravedad de que está peor, pues no hay mucha diferencia. Claro. Entonces, ya lo hablaremos después. Quiero avanzar seguimos en esta esfera de vida cristiana y límites hacia esta segunda etapa de tu vida que ahorita comentabas de por no querer dejar tanto límite, tal vez dejé rienda suelta. Pero antes de llegar a eso, a lo que llego como conclusión, y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo porque fue de acuerdo a lo que dijiste, es saludable que cuando se trata de Dios no poner límites. No poner límites en el aspecto de no me voy a limitar a agradar a Dios. Pero debe de ser saludable poner límites en nuestro alrededor. Claro. Porque, por ejemplo, pues nosotros estamos de alguna manera al frente de una comunidad. Y somos muy, muy, muy directos y muy literales en decir constantemente de, hey, Dios va primero. Dios va primero y tal vez le van a chillar los oídos a muchos, pero incluso Dios va primero que tu trabajo. Y demuestra por ejemplo, tenemos el caso de una persona que Dios va primero que tu trabajo y no por eso falta tu trabajo y ven a la iglesia, no. Pero Dios va primero que tu trabajo y resulta que sí pudo hacer ajustes y cambios en su trabajo que no le afectaron en nada y puede cumplir con las cosas que se tienen que hacer en la iglesia. Y es un tema delicado porque si no se puede, entonces estoy mal con Dios. No, pero entonces no te comprometas de más. Ahí es donde tú pones límites aquí, pero no limitas de aquí a acá. Es que dar testimonio, a veces malentendemos y pensamos que dar buen testimonio solamente es no hacer lo malo delante de la gente. Pero hasta cierto punto, me voy a atrever a decir esto, hasta cierto punto, los límites que nos pusieron donde nosotros conocimos a Dios no daba buen testimonio ante la familia. Okay. Y te pongo el ejemplo porque, por ejemplo, mi suegra le decía a Marina, es que, ¿por qué te vistes así? A Dios no le molesta que tú te pongas un pantalón, aunque sea de vestir. Le decía que parecía señora, ¿verdad? Bonito, parece señora. ¿Y quién es la señora ahora? No se crean. Parece señora y vístete bonito. Sí. Y nosotros, no, porque... ¿Quién le quemó los discos a mi abuelita? Vamos a balconear. Pues mi hermano. Tu hermano. Que rompió los discos y todo. Discos que no eran de Pero él. no quemó, ¿verdad? Eso es una exageración. No, lo rompió. Los haya quemado o no, esto va a servir para hacer promo. Voy a poner esta parte de quién quemó los discos de mi abuelita. Lo rompió y eran muchísimos discos. Pero hasta cierto punto, y fíjate, el tiempo da la razón porque pues tomamos a pantalón. Entonces, ¿qué testimonio dimos ante tu abuelita? Por ejemplo, decir, ¿cómo? Entonces, ya estás haciéndolo mal. Ya lo permitió Entonces, Dios. Ya lo escribió una segunda parte de la Biblia, una tercera parte. Bueno, es una sola, pero... Exacto, entonces... Hasta dónde es importante. Pero vuelvo a repetir, estás conociendo a Dios, estás en tu primer amor y a nosotros no nos hizo daño, pero a veces qué testimonio estamos dando ante los demás. Ok. Desde donde me quedo parado ante esta situación es un tema delicado porque entonces no me debo de limitar en mi amor a Dios, pero debo de poner límites en mi interacción con las personas aquí. Te voy a poner un ejemplo. Y esto es muy neta, lo veo muy real. Oye, ¿sabes qué? Porque me ha pasado, y yo soy una persona que ama la música.
Una de las cosas que más me afectó del COVID, van a decir problemas de primer mundo, pues sí, problemas de primer mundo, es que había agarrado una racha de ir a conciertos. Llegué a ir a conciertos hasta de Timbiriche. Yo ni escuchaba Timbiriche, pero me invitaron y dije, pues gracias Dios, porque neta, puse esto en las manos de Dios de quiero ir a conciertos y en un año creo que la mitad de los conciertos yo no los pagaba, me invitaban. ¿Te acuerdas que hubo esta racha? Y gracias a las personas que hicieron esto posible, y terminé en conciertos de Timbiriche, terminé en conciertos de Fobia. En mi vida había escuchado Fobia, lo empecé a escuchar después de escucharlos en vivo. Terminé en conciertos, hasta creo que una vez fui al de Daddy Yankee, que Dios santo, ya le pedí perdón a Dios por esto. Eso sí, es pecado, pero espantosísimo. Y fue cuando vi a Manuel Turizo y lo conociste un día después, así que sigamos hablando del pecado que es. Bueno, ya cuando los conoces se quita el pecado. A lo que quería llegar con esto es, la música es algo que me encanta. No soy un experto en música, pero soy muy crítico de la música. Quien se ha subido conmigo, por ejemplo, Andrea, Valeria, que hemos pasado ya más tiempo, mi hermana, en el carro, saben que no dejo escuchar música en paz, porque solamente escucha eso, y luego eso, y luego viene eso, y luego eso, y luego, mira, y mira cómo repite esta parte, pero ahora hace la voz así. O sea, soy muy... Pero, que ahí es donde yo he puesto límites contigo. Y luego... Pero a lo que quería llegar es, la música es algo que me gusta. Y te tengo que ser, o sea, tal vez nunca he sido muy explícito con ustedes en casa en esto, pero hay etapas de mi vida en las que me privo de cierta música. Porque como soy una persona de un temperamento muy voluble, me afecta la música. Entonces, entiendo qué daño me está haciendo cierto tipo de música en ciertos aspectos, y me limito de ella porque me está haciendo mal. Y hacerme mal puede perjudicar mi relación con Dios. No porque Dios se enoja porque escuché a Coldplay o a Bruno Mars, pero porque el escucharlos tal vez me va a privar de algo y después no le voy a poder entregar algo a Dios. Que está ocupando el tiempo de Dios, entiendo. Eso es. Entonces, hay cosas que no están mal, pero a ti te pueden estar haciendo daño. A lo que quería llegar era lo siguiente. No limites lo que vas a hacer por agradarle a Dios, pero pon límites con tu alrededor. Porque el hecho de que yo entre ese proceso en mi vida, que esa vez es una semana, 3 días, no hace que yo te diga en el carro, bájale a la música, que no está bien para Dios. Es algo muy mío, y si me toca compartir un tiempo contigo y traes a bronco a todo lo que da, no me voy a quejar. ¿Sí me explico? O sea, es esta parte en la que si para mí está mal comer chocolate, no voy a comer chocolate. Me voy a cuidar incluso de ir a chocolaterías, pero no voy a andar con el mundo con un megáfono diciéndole al mundo que se va a ir al infierno porque come chocolate. Entonces... O sea, lo que estás viviendo alrededor de la gente, y no porque tú pongas un límite, vas a limitar a las demás personas, pero eso no mueve la decisión que tú tomaste de poner un límite. El día que alguien se acerque y me diga, quiero estar como tú, o cómo le haces para esto, entonces le digo, no consumo chocolate. ¿Quieres tomarlo? Te abro la puerta. Cada cierto tiempo cuido lo que escucho musicalmente. ¿Quieres hacerlo? Te abro la puerta. Pero no voy y toco a sus puertas, sin ofender a las que toquen puertas para evangelizar. No voy y toco a sus puertas y decirle, deja de comer chocolate. ¿Sí me explico? Sí, pues es como cuando se acerca la gente conmigo y con tu mamá y nos dice que qué buen hijo nos salió. O sea, que así como si... Del Choco Crispy. Así saliste. Entonces, pero hay personas que se acercan a hacer la pregunta correcta. ¿Qué hicieron? Entonces, con eso no nos imponemos ante la gente que sean así con sus hijos. Sino nosotros decimos, estos son los límites que nosotros hemos puesto. O que es bien interesante este tema porque no solamente es poner límites, sino es también romper límites. Una cosa es poner y otra cosa es romper. Hay circunstancias en la vida, o hablando en el ámbito cristiano, que seguimos en ese ámbito, en el cual nosotros ponemos límites, y en otros donde rompemos los límites que nos quieren poner. Dice la gente que si le dejas de pegar, sí, tienes razón. Nos estamos acostumbrando. Tienes razón. No, sí. Hay que comprar una de cristal. No, sí. Creo que estamos llegando a algo muy bueno. Y son buenos los límites, pero cuidemos el testimonio que damos ante las personas. También no digamos que algo está mal si no vamos a poder sostener esta conducta ante los demás. Y es que cuando tenemos límites visibles, porque lógicamente hay límites invisibles,
Y creo que los límites invisibles que la gente no sabe que tienes son los que producen y son los que te hacen ser quien eres el día de hoy. Pero creo que los límites visibles la gente los va a querer tener cuando tú tienes una vida de frutos. Sí. Cuando tienes una vida, no quiero decir ejemplar, pero sí una vida que a la demás gente se le antoja cuando en lo que tú haces profesionalmente, en los resultados que tú das en la vida. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con los límites visibles, hablando de los límites cristianos, por decirlo de alguna manera. Tenemos que tener cuidado los límites visibles, cómo son y de qué los estamos respaldando. Porque cuando recién conocemos a Dios, creo que todos caemos en este punto en el que inclusive caen los artistas, que tú y yo sabemos, conoció a Cristo tal artista que decimos, híjole, ahí viene el lado. Ahí viene el machetote así. El machetote a cortar cabezas a todo mundo y que después sabemos que no sé cuántos meses o años. Hay recaídas, lo normal. Recaídas y que después de meses o años sabemos y decimos, ya agarró la onda, sí. Porque... Agarró ritmo. Agarró el ritmo, exactamente. Se me hace muy profundo a lo que estamos llegando, porque cualquiera que escuchara hablar de los límites en la vida cristiana, que escuchara hablar lo que estamos hablando, pareciera que... ¿Y el testimonio? No, señores. El testimonio inicia ahí, en que no vayas a poner límites que después hablen mal de tu testimonio. Te voy a platicar algo que me... Límites aquí. Porque de acá para acá hay límites. O sea, totalmente. ¿sí me explico? Que son los invisibles. Sí, sí, sí. Y los visibles. Te voy a platicar lo que me da mucha vergüenza. Tú ahorita lo dijiste, romper discos. Yo conozco a Bronco desde que soy un niño. Y a los 18 años que rompo todos los discos. O sea, la colección que podrías tener ahorita sería... Sí, no. Eran LPs. ¿Se lo has dicho a Lupe? No, es lo que te voy a platicar. Yo no te acuerdas de fotos que tengo. Les llevé, fui a saludarlos y les llevé los discos quebrados. Para testificarles que había conocido a Dios. Hay fotografías, Lupe no se ve, pero donde se ve Ramiro, que los está armando y que me dijo, ¿pero por qué lo rompiste? Dios no se enoja por eso. O sea, fui a decirles que eran el diablo para que mejor... Ojalá, Lupe, yo no le había acordado esto a Lupe, ojalá... Bueno, Lupe, yo sé que está viendo esto, Lupe. Qué vergüenza con usted. Pero... Imagínate nada más el yo querer testificar y decir, conozco a Dios, mira, rompí los discos de la música que tú haces. Y de una manera que dije, voy a ir a hablarles de Dios. Ramiro me decía, por ejemplo, porque Gustavo, mi hermano, ya no se volvió a parar en los conciertos. Y Ramiro me decía, pero dile a tu hermano, pues que si nosotros no somos el diablo, que nomás venga a saludarnos. Mire, señor Lupe, y los dos ahorita pidiendo boletos cada que están aquí. Y ahora ya, Arena Monterrey, octubre, vamos a abarrotar la arena e ir a ver a Bronco. Y ahora oro por ellos cuando... Sí, era lo que estaba pensando. O sea, cuando me iba a imaginar que a lo que yo en un cierto punto le llamé pecado, hoy... Antes de un concierto importante, estamos orando por ellos, bendiciendo su trabajo. Oye, llego a este punto entonces. Veo a Dios diciendo, oigan, que los límites hablen bien de tu testimonio. Porque los límites que pusiste en ese entonces y la forma en que los modelaste no llevó a nada tu testimonio. Nada. Pero los límites que pusiste en un futuro y el testimonio que mostraste te llevó a algo. Te llevó a estar orando por un grupo que va a salir a darle deleite a la gente y que va a hacer que la gente se olvide de sus problemas por un momento. Y tú estás ahí orando con ellos antes de que esto suceda. Ahora, no vayas a subir esto en el